Estamos en la Loma de la Cruz, un sitio emblemático de la ciudad de Cali, con el fondo de la capital del Valle del Cauca. Aquí la modernidad y acá lo tradicional de nuestra ciudad, y hemos venido a este sector para hablar del tema del Plan Nacional de Desarrollo, un tema candente, polémico, por la propuesta que se ha hecho, por la posición del presidente, que a unas cosas dice no y no sabemos realmente cuáles son sus intenciones. Hemos venido aquí a este sector para hablar con Ana Erazo, politóloga, defensora de derechos humanos, una mujer que ha venido en varios espacios analizando y discutiendo este tema tan candente para la vida nacional. Ana, cordial saludo, bienvenida al Tester. Hola, muchísimas gracias y a ti por la invitación y un saludo para toda la audiencia del Tester. Bueno, hay mucha gente que no entiende qué es el Plan Nacional de Desarrollo. A la gente le dice el Plan Nacional de Desarrollo y no tiene claridad. Bueno, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Pues el Plan Nacional de Desarrollo, como su nombre lo indica, es como el plano, las líneas, los lineamientos generales en términos del desarrollo del país frente a lo económico, lo político y lo social. Eso es como la hoja de ruta que va a seguir el gobierno de Iván Duque para poder aterrizar su modelo de gobierno. ¿Quién construye el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo sale propiamente de la presidencia, obviamente pues con su equipo técnico que tiene que ver también con todos los ministerios, y definen como esa ruta en términos de los presupuestos, el diagnóstico de lo que hay frente a las problemáticas del país, pero también unos indicadores que él debería dejar como resultados frente a sus 4 años de gobierno. Me sigo colocando en la posición del televidente, el común y corriente, el que viaja en mío, el que tiene que andar en bicicleta y a pie. Entonces tenemos quién define el plan, qué es el Plan Nacional de Desarrollo, quién propone esas líneas de acción, quién lo aprueba. Lo aprueba el Congreso de la República. Ellos construyen un documento base en donde definen cuáles van a ser como todas esas líneas que van a trabajar durante estos 4 años de gobierno, y como nosotros hemos ejercido el voto en una democracia representativa en el Congreso de la República, pues ellos son los que terminan aprobando todos y cada uno de los artículos que hoy define el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, nosotros votamos por unos congresistas. Exacto. Ellos están en el Congreso y ellos definen qué está bien y qué está mal. ¿Y ahí no hay ninguna otra oportunidad para que nosotros los de a pie podamos participar? Sí, totalmente. De hecho, se están generando algunos espacios en donde la gente puede plantearle a los congresistas, que además fueron a quienes eligieron, algunas sugerencias frente al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, esto no es una hoja de ruta ya acabada, tenemos más o menos hasta mayo para poder hablar en los espacios que se están generando, que son más espacios políticos, de comunidades ciudadanas, en donde queremos hacer como una hoja de ruta para poder decirle a los congresistas, por ejemplo, en el caso del Valle, mire, esto es lo que nosotros consideramos debe ir dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo. Uno con tanta incertidumbre y con tanta preocupación en las decisiones políticas de este país, ¿eso sí tiene cabida? ¿Eso sí nos van a escuchar a través de estos espacios? Bueno, lastimosamente en nuestro país empezamos mal desde incluso el voto, ¿no? Porque los ciudadanos y las ciudadanas no somos conscientes a la hora de ir a marcar ese tarjetón por una persona que de verdad nos represente. Entonces, este modelo electoral que hay en Colombia hace que la gente vote por un tamal, por 50.000 pesos, y se deslinde completamente de esos planes que hoy ejerce el gobierno o las leyes que se están construyendo en el Congreso. Sin embargo, pues creemos, los que nos venimos organizando, los que hacemos parte del movimiento social, que necesitamos ejercer presión. Obviamente, pues a la hora de hacer estos ejercicios, quienes votaron mal, pues no forman parte y terminan de nuevo tomando malas decisiones en el Congreso de la República. Entonces yo quisiera plantear de entrada en que, a pesar que nosotros estamos haciendo ese ejercicio de poder decir, mire, esto es lo que nosotros consideramos, pues muchos de esos sabemos que no van a ser tenidos en cuenta, porque estos senadores pues terminan tomando decisiones a favor de los grandes empresarios y no de nosotros como ciudadanos. Bueno, entremos ahora en este banquete grande llamado Plan Nacional de Desarrollo. Ana, ¿cuáles son los ejes que presenta el gobierno? Bueno, el gobierno nacional ha presentado su Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Dentro de ese documento, que son más o menos 1.600 páginas, se plantean tres pilares fundamentales que ellos llaman pactos: el pacto por la defensa nacional, el pacto por el emprendimiento y el pacto por la equidad. Entonces,
quisiera como explicar cada uno de esos pactos en términos generales y cuáles son como las afectaciones. El Pacto por la Defensa Nacional no es nada más ni nada menos que la reconcentración de la militarización para el cuidado de los territorios para las grandes multinacionales, no para quienes habitan en el territorio, en una visión también muy guerrerista frente al proceso de paz con el ELN, pero también en términos de algo muy grave y muy preocupante que tiene que ver con toda esa defensa nacional a favor de esa injerencia que puede hacer Estados Unidos en Venezuela. Y además este pacto por la defensa plantea un elemento que nosotros tenemos que tener muy pendientes, que tiene que ver con la policía cívica, es decir, cómo los ciudadanos van a entrar en un carácter policivo. Y recordemos que en nuestro país, hacia la década de los 80, pues así empezó el paramilitarismo. Entonces es de nuevo esa visión guerrerista frente a la defensa nacional y al concentrar la defensa nacional. El segundo pacto tiene que ver con el emprendimiento. Entonces esa visión no es nada más ni nada menos también que la continuidad del modelo de desarrollo de la locomotora mineroenergética de Juan Manuel Santos, ¿sí? Enfocado a dos ejes, lo mineroenergético y la agroindustria, que de nuevo es concentración de la tierra, con afectaciones al campesinado, porque ve al campesinado como alguien que no puede producir, entonces hay que entregarle esa producción a las multinacionales, y en una visión pues muy del ordenamiento territorial de la extracción. Entonces eso es grave porque concentra la tierra, pero a la vez despoja los derechos del campesinado, de los afrodescendientes y de los indígenas. Y por último, el Pacto por la Equidad, pues este Pacto por la Equidad es bastante difuso. Ellos hablan de que este último pacto se desglosa en los 23 pactos adicionales o transversales, pero lo que uno puede ver de entrada en esos documentos es que no hay presupuesto. De hecho, los diagnósticos pues son muy buenos diagnósticos, pero no tiene indicadores, es decir, las metas que va a cumplir el gobierno nacional en términos de los derechos. Entonces no va a haber ningún pacto por la equidad y obviamente es una falacia porque no hay presupuesto para nuestros derechos sociales. Contrario a eso, lo que hay es una afectación al proceso de paz, afectación a la clase media y afectación a los sectores más empobrecidos, que nos vamos a seguir quedando sin derechos. Bueno, número 1, soberanía nacional. Exacto. El gobierno nacional, cuando llegó el presidente Duque, presentó al país una urgencia económica. Exacto. ¿Cierto? Entonces venía una reforma tributaria, era una estrategia de financiamiento, nunca se llamó así. Pregunta, dentro de ese defensa nacional, ¿cuánto es el incremento para las fuerzas militares? Bueno, el dato exacto no lo tengo, pero sí sé que evidentemente lo que hay es un incremento, o sea, contrario al proceso de paz. Que eso le quería preguntar, estamos en paz, pero entonces invertimos más para la guerra. Exacto. Se supone que el proceso de paz era para reducir los presupuestos, esa era como la visión del antiguo gobierno. Sin embargo, en esto hay un aumento frente al tema de la militarización. Es que además recordemos que nuestras fuerzas militares están adscritas a la OTAN, que obviamente puede servir a todo este modelo de injerencia de Estados Unidos en el país. Entonces, menos reducción a la inversión social y mayor inversión para los militares. Y cuando hablamos de la OTAN, muchos colombianos se ponen contentos cuando le hablan de los cascos azules. Exacto, y pues obviamente no, eso es algo que nosotros necesitamos entender. Hicimos un pequeño avance frente al proceso de paz, obviamente eso representó para nuestro imaginario una alegría, una esperanza, pero este retroceso en términos del gobierno uribista, porque hay que decirlo así, Uribe es un sujeto de guerra, pues obviamente nos retrocede en esos avances del proceso de paz. Y es una visión completamente guerrerista frente a la mesa con el ELN, ¿no? Entonces, cerramos, no asistimos, pasa esto del atentado y entonces deciden obviamente incumplir los protocolos, los acuerdos, porque quieren generar las condiciones para poder ejercer su visión de guerra en el país, que además es también una forma de recuperar la economía en términos internacionales, ¿no? Estamos en el tester que mide lo público. Ana Erazo nos acompaña hablando del Plan Nacional de Desarrollo y otras pizcas de pimienta que le estamos colocando a este diálogo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos en el tester que mide lo público.
Regresamos nuevamente al tester que mide lo público hoy con este fondo de la ciudad, de nuestro Santiago de Cali, con el contraste a mano derecha la gran ciudad, ¿no? O lo que se construye como gran ciudad, y aquí a la izquierda nuestra ciudad de San Antonio, la parte cultural, y estamos desde la Loma de la Cruz. Volvemos con Ana Erazo para seguir analizando estos dos últimos pilares. Innovación, datos estadísticos. Ana dice que entre el 2017 y el 2018, y creo que alguna parte del 2019, se crearon 1.170.000 empresas en este país, de las cuales en ese mismo año solamente sobreviven el 3%. ¿Cómo entender el tema de la innovación desde la política de este Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, lo primero que hay que comprender es que Colombia también se adscribió a la OCDE, que es el estamento que emite las políticas del desarrollo económico. ¿Esto qué significa? Que es un gobierno que va a apuntar hacia lo corporativo. Pero lo corporativo no solamente en términos de poder ayudar a las pequeñas empresas, sino de seguir concentrando la riqueza en las multinacionales y en las transnacionales, quienes en última son las que pueden sostener el imperio económico para países como Estados Unidos. Entonces, el gobierno nacional hablaba mucho de la economía naranja, de poder ayudar a los empresarios, pero eso se ve traducido en términos de el apoyo a las multinacionales. O sea, no hay que decirlo de otra manera, es el apoyo y la libre injerencia de las multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, como, bueno, además los tratados de libre comercio, ¿sí? O sea, todo eso va a apuntar a la concentración o más bien a dejar la libertad del comercio de esas multinacionales que hoy concentran la riqueza o se están llevando más bien la riqueza de nuestro país. Eso es el emprendimiento de aquí. El emprendimiento está supremamente enfocado a lo minero energético y a la agroindustria, donde de nuevo deja al campesinado y a los pequeños empresarios por fuera de todo este modelo económico. Bueno, estamos hablando de la innovación, de las multinacionales, tratados de libre comercio, el tema de lo energético, pero hay un tema que tenemos que hablar, es impuestos. O sea, este plan de desarrollo va a golpear, es el tema que vamos a analizar ahora, va a golpear, como usted lo decía, a las comunidades de menos recursos, pero a estas grandes empresas hay unos beneficios. Cuénteme qué pasa con esto y cómo entender que para estas grandes emporios hay que bajarle, pero a nosotros los de a pie, los de mío, nos van a incrementar. Mira, eso fue una promesa de campaña. O sea, Iván Duque sabía que necesitaba generar un pacto, no con los colombianos, sino con estas multinacionales para poder gobernar. O sea que cuando nos dijo no más impuestos no era para nosotros. No era para nosotros, obviamente era para las multinacionales y las grandes empresas. El decir del gobierno es que al bajar los impuestos a las multinacionales nos van a dar más empleo. Pero eso ya hemos visto en la historia colombiana que no ocurre, al contrario, la flexibilidad laboral obviamente nos elimina mayores derechos a nosotros los empleados, ya vimos también proyectos de ley frente al tema de las horas extras, es decir, más bien esa balanza que se necesita equilibrar entre bajarle los impuestos a las empresas y que quede ese desbalance, pues lo vamos a suplir las clases medias. Y por eso desde la reforma tributaria veníamos viendo que los más afectados vamos a ser los que nos ganemos o quienes se ganen más de 1,5 millones porque tienen que entrar a impuestar. Entonces ellos le liberan esas cargas a las multinacionales, pero saben que queda un hueco que tiene que cubrir la clase media, ¿sí? La reforma tributaria se logra frenar en algunas cosas frente a los sectores más empobrecidos, frente al IVA que se iba a subir a la canasta familiar, pero sí la clase media queda bastante golpeada en esa reforma tributaria y también en el Plan Nacional de Desarrollo, que insisto, la corporatividad no va a ser para los pequeños empresarios ni los medianos, sino que favorece a los grandes empresarios. Bueno, el otro pilar que es donde nos preocupa o que nos genera más escozor, más piquiña, tiene que ver con el tema de la equidad. Nos definió usted cuál era el tema de la equidad, pero empecemos a hablar del tema de servicios públicos. Se ha hablado de unos subsidios para los estratos 1, 2, 3, que se dijo que iban a generarse al 1 y al 2 menos el 10%, a la clase, al promedio de la clase 3, ¿cierto? El 15%. Ayúdeme a entender, o sea,
la propuesta es quitamos, pero después aparece el presidente diciendo no los vamos a quitar. ¿A qué jugamos? El gobierno nacional entonces ha dicho que va a bajar a los estratos 1 y 2 del 15 al 10% y al estrato 3 se lo va a eliminar por completo. Obviamente esto tuvo un gran rechazo por parte de los movimientos sociales, de la clase media también de nuevo, y creo que ahí es donde él plantea su reversazo. Pero me parece que es una medida populista. Además tendríamos que entrar a mirar bien si eso solamente lo está planteando en medios o si de verdad se va a eliminar dentro del articulado de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí toca estar muy atentos, porque me parece que este gobierno juega mucho a eso, ¿no? a sus medidas populistas para poder ganar legitimidad cuando sí está afectando a la clase media. Bueno, los estudiantes dieron una pelea importante el año pasado por el tema de la defensa pública. De la educación pública. En ese sentido, ¿usted considera que este plan de desarrollo va a cumplir esos acuerdos? ¿Hay presupuesto para la educación pública? Según algunos analistas que han visto bien el tema de educación, sí se desarrollan presupuestos, pero no va a ser el cumplimiento completo de este acuerdo. Me parece que se sigue enfocando mucho al tema de la generación E y que cree que va a suplir los presupuestos frente a la generación E y no frente a las peticiones de los estudiantes. Por eso ellos también están muy atentos a mirar en qué momento deben salir otra vez de nuevo a presionar. Hay una cosa que es concreta frente al tema de la equidad, frente a los derechos de las mujeres y de género, los derechos sociales como la educación y la salud. No se plantea muy buen presupuesto, incluso para la paz no hay buen presupuesto. Ese es un tema que quería preguntarle. Exacto, la paz en su acto legislativo del 2006 dice que deben haber recursos para la paz. No hay recursos estipulados en el pacto para la paz. Lo que plantea el gobierno es que se están desglosando en los pactos, pero eso no es claro, porque nosotros estamos en un proceso de post-conflicto que debería tener unos presupuestos claros, incluso para el tema de víctimas, además de que victimiza de nuevo a los militares, en donde se le van a otorgar algunos recursos a los militares que han sido víctimas de la guerra, que pues ellos ya tienen sus recursos, no entiendo por qué coger los recursos de la paz para entregárselos a ellos, pues no hay, es el recurso más bajo de toda la historia frente al proceso de paz. No hay recursos para la paz, o sea, no hay recursos para la paz y tampoco van a haber muchos recursos para los derechos sociales. Bueno, volvamos al tema de la equidad de género en esa situación. En algún momento a los congresistas tuvieron en cuenta esta iniciativa, llevaron esa iniciativa. Estos ejercicios que estamos haciendo los ciudadanos están pidiéndole al gobierno que tengan en cuenta el tema de la equidad. Pues mira, aquí en Cali tuvimos un espacio, un foro en donde, bueno, no pude estar lastimosamente, pero sí vi un poco como lo que se venía planteando desde el Partido Verde, desde otras iniciativas, y efectivamente los presupuestos que se dan no son los que hoy necesita una política de género. Además recordemos que todo este tema de la violencia de género, los feminicidios y los transfeminicidios que están, y la violentación para las niñas y los niños. Entonces creo que es algo por hablar, porque no hay presupuesto. Necesitamos que el movimiento de mujeres del cual hacemos parte haga su injerencia también en ese Plan Nacional de Desarrollo y que ojalá se pueda modificar en estos días de debate que va a tener el Congreso de la República. Se nos queda un tema, la región, el departamento y la ciudad, nuestra ciudad capital, Cali. Bueno, las regiones, nos tocó la región Pacífico, ya está delineada en el Plan Nacional de Desarrollo, con un modelo económico ya textual, que tiene que ver con lo turístico, lo empresarial, logístico y de servicios. Y eso es para lo que se ha venido preparando Cali, ¿no? Entonces, Distrito especial. Exacto, distrito especial. Ven a nuestro Chocó como el puerto más importante, en donde se puede ir a turistear, a pasear, pero también en donde se necesita recoger todo ese modelo de la mercancía de los tratados de libre comercio, y para eso Cali se está preparando también como distrito especial. Entonces, concreto, este Plan Nacional de Desarrollo nos otorga la matriz productiva frente al turismo y lo logístico como un espacio también de concentración de lo financiero en la ciudad. Ana Erazo, muchas gracias por habernos acompañado en el Tester, ilustrarnos en este tema tan complejo y que era importante que nuestros televidentes pudieran entender. No, muchas gracias a ti, Alex, por la invitación, y bueno, decirle a toda la audiencia también que siga viendo estos espacios tan importantes que son la alternativa a esos medios masivos que cada vez nos meten más basura en nuestra cabeza. Entonces necesitamos estos espacios que son alternativos y populares para que entendamos la realidad de nuestro país.
Es el tester que mide lo público con otros temas de ciudad. Ya regresamos. Bueno, estamos en el centro de Cali, en la plazoleta de San Francisco, para preguntarle a los caleños acerca del tema que acabamos de desarrollar, el tema central hoy de nuestro programa, el famoso Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a abordar a los caleños a ver si saben qué es el Plan Nacional de Desarrollo, qué conocimiento tienen sobre este tema, pues candente, contundente para la vida nacional. Señor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Usted sabe qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es lo que se estudia en el Congreso para esta nación que salga adelante. ¿Y cómo lo ve usted? Pues yo siempre he dicho desde que tengo razón. El plan nunca ha funcionado porque siempre estamos estancados, somos siempre el tercer mundo. En Cartagena se muere la gente de hambre, no hay vía, el río Cauca, que era un desarrollo antiguamente, habían los barcos, ahora ya no hay ni barcos, el tren ya se murió, lo hicieron morir los políticos, no sé dónde está el desarrollo, apenas están comenzando de nuevo a ver si la Buenaventura Cali, la doble calzada, a ver qué pasa, pero los puertos hay que abrirlos más grandes para que sea el desarrollo que entre por ahí. El Plan Nacional de Desarrollo plantea disminución de los impuestos para las grandes empresas e incremento de los impuestos a la clase media y a los estratos más populares. Estamos mal ahí, porque ¿qué hace una persona de medios y a veces si no tiene el trabajo tampoco que le dan a una persona pobre, como está pasando ahora que la policía sigue a los que venden y la gente que vende y roba, ¿dónde están? No los ven los videos, no es porque uno quiere hablar. Entonces, estamos mal con la política, tiene que cambiar bastante aquí. Y dejar, antiguamente dejaban los políticos el nombre, ¿no? Ahora ya ni los políticos dejan el nombre, piensan nomás en seguir en las familias y seguir adelante. Y las familias nomás y llenarse ellos, y el pobre, ahí. No hay empleo. La gente sale el bachillerato, de la universidad, mejor de tener un empleo y andando lo que le caiga. Entonces, el desarrollo comienza con el empleo, primero que todo. Y con lo que usted dijo, bajarle el impuesto a las grandes empresas y atraer empresas de otros países para que haya un desarrollo completo aquí y la gente pueda sobresalir de la pobreza. Muchas gracias, muy amable. Bueno, que tenga buen día. Bueno. Hasta luego. El concepto de los caleños sobre este tema. Vamos a seguir consultándole a los caleños sobre esta decisión. Señores, buenos días. Muy buenos días. No se me vaya, porque me asusta. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Qué saben del Plan Nacional de Desarrollo? Yo no sé nada, no vivo de la política. ¿Nada de ese tema? Nada, no sé nada, no hago sino mirar las palomas y cuidarlas. ¿Las palomas? ¿Y las está cuidando? Y las estoy cuidando, Ah. las llevo contadas, tengo 365 palomas ahí, cuento la idea. ¿Y esas son suyas? No, del gobierno. Ay, que esté muy bien, Muy señor. bien, amigo, Dios lo Hasta bendiga. luego, muchas gracias. Esta es la gente, los caleños. Caballero, ¿cómo le va? ¿Qué conoce usted sobre el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Nada? Ah, bueno, que esté muy... Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Cómo van? Bien, señor. ¿Qué conocen del Plan Nacional de Desarrollo? No, pues ya sí. Después, 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 ¿No estás enterado? Ah, bueno. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Concepto que estamos recogiendo de los caleños. ¿Cómo va? Bien, Agua. ¿qué agua? ¿Qué sabe el Plan Nacional de Desarrollo? No, nada. ¿Nada?
Nada, No tiene claridad. no tengo claridad. Ah, bueno, buen día. Lo mismo. Que esté bien. Hola, ¿cómo va? Caleña Power. Sí. ¿Qué sabes del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Todavía no sé. ¿Me vas a contar o qué? Sí, claro, es la decisión, es el plan, la ruta de que debe tomar el gobierno para trazar el destino de este país. 4 ejes. Lo que tiene que ver con innovación y todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria. Es la gente que nos cuenta sobre... Compa, ¿cómo va? Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué saber sobre ese tema? No, acá yo la verdad ¿No lo conoces? no lo conozco muy bien. Ah, bueno, buen día. Bueno, pero- ¿Camellando? Sí, aquí trabajando duro. Ah, bueno, buen día. Bueno, igualmente. Que estés muy bien. Está bien. Bueno, lo que piensa la gente, lo que saben los caleños sobre el Plan Nacional de Desarrollo. La niña, las niñas. Hola, ¿cómo le va? Caballero, buen día. ¿Cómo le va? Gracias. Nada, hermano. Nada, ¿no está enterado? No estoy enterado. Ah, bueno, hay que enterarse. Claro que sí, a eso voy. Buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo que dice la gente sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente no saben mucho. Buenos días, amigo. ¿Cómo va? Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué sabe el Plan Nacional de Desarrollo? Mira que en estos momentos no pienso, estoy bien informado, ¿no? No tiene claridad. Hay que informarse. Plan Nacional de Desarrollo es la ruta que traza el gobierno para saber qué va a pasar o para dónde ya en este país en los próximos 4 años. Hay que estar atento porque hay decisiones que le pueden afectar a usted también. No, claro, sí, claro. Buen día. Yo sé que el plan de desarrollo es como la proyección, Sí, y que de pronto sí falta uno de leer más. sí, hay que estar atento. Que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Ay, alegre usted, ¿no? Yo súper alegre. Siempre. Sí. Eso está bien. ¿Qué saben del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y eso dónde vas a salir, no? ¿Qué saben? No, no, no. Una mujer alegre como usted, ¿qué saben del Plan Nacional de Desarrollo? Nada. No. ¿No? No. ¿No están enterados? No, señor. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Por qué es etapa? Sí, ¿quiere que le explique? Sí, Vea, el Plan Nacional de Desarrollo es, digamos que la política que traza el gobierno para los próximos 4 años de este país. Empleada aquí en la gobernación y estoy aquí. No me Entonces, voy a enfermar. los 4 años el gobierno va a trazar una ruta, ¿no es cierto? En el tema de la equidad, en el tema económico, ¿cierto? En el tema de innovación. Entonces, allí van a tomarse unas decisiones que le pueden afectar a usted o a mí. Tema de servicios públicos. Van a reducir los salarios, los subsidios. Entonces nos va a tocar pagar más. Buen día. Hasta luego. Estamos pagando todo lo que está dando este señor. ¿Cómo? Está acabando con el país, ¿Quién? con el presidente. ¿Cómo que no? Todo lo que estamos viviendo. Y vamos a vivir peor. No me haga que haga mal. Bueno, buen día. Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, nos hemos venido al centro para conocer lo que piensa la gente sobre el Plan Nacional de Desarrollo y lo que hemos visto es que saben muy poco. Por eso consideramos que espacios como este, como el Tester, son fundamental para que la gente conozca lo que es lo público, las decisiones que se toman, lo que debemos conocer para poder exigir. Estamos en el Tester, que mide lo público. Es el pago que reciben por un mes de trabajo las manipuladoras del Plan de Alimentación Escolar contratadas por la Unión Temporal Proyección 2019. Un ejemplo de cómo la esclavitud moderna llegó a la escuela.
Julie y Eduviges trabajan para la Unión Temporal Proyección 2019, uno de los 5 operadores encargados de suministrar la alimentación escolar en la ciudad de Cali. Estas 2 mujeres trabajan en la sede Divino Salvador de la institución educativa Antonio José Camacho. Trabajan 5 días a la semana durante más de 8 horas y solo reciben al mes un promedio de 190.000 pesos. A pesar de su miedo a denunciar los abusos y atropellos a los que se ven sometidas por la Unión Temporal Proyección 2019, hoy rompen su silencio y nos cuentan su historia. La función de toda la mañana de nosotras es llegar de 5:30 de la mañana, cocinamos, eso sí nos toca un boleo muy duro que hay que picar, que hay que montar, que hay que cocinar, que hay que sacar, por ejemplo, la carne, descongelar, todo eso. Nuestro trabajo consiste en cocinar, lavar los platos, arreglar mantener limpio el lugar, tenemos que llenar una minuta, un cardes, la desinfección del lugar, que todo esté perfectamente limpio. De trabajar estamos saliendo entre 3:30 y 4. Y pues a veces toca esperar el mercado y llega un poquito tarde, entonces salimos por ahí a las 4:30, 5 de la tarde. Por platos de desayunos nos pagan 65 pesos y por el almuerzo nos pagan 100 pesos. Y todo lo que pagan es para las 2. Ganarse 193.000 pesos, o sea, eso es, ¿con quién vive? ¿Quién vive con 193.000 pesos? Absolutamente nadie. Tenemos hijos que hay que sacar adelante, que necesitan de nosotros, pero ¿cómo vamos a trabajar tantas horas de trabajo por un sueldo de esto? No es justo. Creo yo que no es justo ese sueldo porque no estamos ganando ni siquiera la 1/4 parte de un mínimo. Como si la explotación laboral no fuera ya suficiente, la Unión Temporal Proyección 2019 obliga a las manipuladoras a pagar su seguridad social y se las descuenta mes a mes del miserable pago que reciben. Nos exigen seguridad social y pues tenemos la ARS y eso tenemos que pagar. Ellos nos descuentan a nosotros de los que nos ganamos, nos descuentan lo de la seguridad y lo que tenemos que pagar. Pero la explotación de la Unión Temporal Proyección 2019 parece no tener límites. Multas y sanciones son aplicadas con severidad a estas manipuladoras. Cuando llegan los alimentos nosotras tenemos que contarlos, ¿sí? Cuánto llegó de chocolate, cuánto esto. El año pasado tuvimos ese error, nos faltó 1/4 de libra de chocolate y que dijo una supervisora anterior a esta, que niñas, eso no puede pasar, tienen que estar pilas con eso, porque una libra de chocolate a ustedes les puede, 1/4 de chocolate, de libra de chocolate les puede costar a usted 12.000 pesos. Entonces, otras, ¿cómo? Si eso no nos sale ni siquiera el día. La historia de Julie y Eduviges es una historia que se repite en varias instituciones educativas de la ciudad y del país. Son ellas quienes madrugan a cocinar los alimentos de los niños y niñas que van a la escuela, las que hacen milagros para hacer rendir las raciones que cada vez son menores. Ellas son el motor del plan de alimentación escolar y, paradójicamente, las que se quedan sin nada. Cuando no hay clase en el colegio, ese día no nos lo pagan a nosotros. Si los profesores llegan a entrar en un paro, nosotras paramos. Salen los niños, nosotras también salimos. Y no pasa nada, no hay pago, no hay sueldo. Exigimos de verdad, o sea, por lo menos tener un sueldo digno. Un sueldo digno, es justo. Aunque la esclavitud, el trabajo forzoso y sin remuneración se acabó legalmente en Colombia hace 168 años, la historia de estas 2 mujeres dice todo lo contrario. Mientras la Unión Temporal Proyección 2019 se lucra con nuestros recursos y la explotación laboral de mujeres como Julie y Eduviges, la Alcaldía de Cali se enorgullece por tener supuestamente el mejor plan de alimentación escolar en el país. Esta es una invitación desde esta institución para todos los maestros, para todas las comunidades educativas. Nosotros no podemos ser cómplices silenciosos de un tipo de maltrato y de abuso como el que está pasando. Yo invito a las comunidades educativas, a los maestros, que así como alzamos las banderas por defender nuestros derechos, nos apersonemos de esta parte que también hace parte de nuestra institución educativa. No permitamos más estos atropellos. Un saludo cordial a nuestros televidentes. Estamos en el tester que mide lo público, entendiendo que lo público pues es el espacio donde siempre les hemos comentado que estamos
compartiendo, hablando, decidiendo, actuando y conociendo las acciones que hace el Estado en beneficio o en contra de nosotros. También hemos hablado y acompañado la movilización de la universidad pública desde el momento en que los estudiantes cesaron sus actividades hasta los logros importantes que han tenido, que les permite mantener la educación pública y una educación pública con calidad. ¿Por qué menciono el tema de la educación pública? Porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con la acción, la prevención, la sanción y erradicación de la violencia sexual contra la mujer en las instituciones de educación pública, en la educación superior. Y también hay que entender de que estos son unas políticas públicas. Para hablar de este tema estamos con Luz Ángela Gómez Jutinico. Jutinico, sí. La llamo Luz Ángela, no le digo doctora. No, está muy bien que me llame Luz Ángela. Ok, Luz Ángela. Con ella vamos a hablar de este tema importante para que todos nuestros televidentes conozcan sobre el tema. Luz Ángela, estamos hablando de atención, prevención, sanción, erradicación, estamos hablando de violencia contra la mujer. Yo pregunto, ¿qué es violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer desde el enfoque de derechos humanos, que es pues mi campo de experticia, se entiende como cualquier tipo de agresión que infrinja la dignidad, la integridad de la mujer. Entonces, actos no solamente físicos, que generalmente se entienden como agresión o como violencia contra la mujer, pues es violencia contra la mujer, sino también hay muchas otras formas de violencia, como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, que es muy común en nuestra sociedad. Entonces, pues es un concepto mucho más amplio, pero todo esto tiene un factor común y es causar o infringir cierto dolor, ir en contra de la dignidad de lo que significa ser mujer. Cuando nosotros vemos, digamos que el entorno, hacemos lectura de las diferentes regiones de nuestro país, vemos que el tema de la violencia contra la mujer ha aumentado. No sé si es porque hoy los medios, las redes sociales lo hacen mucho más visible o realmente es una práctica que ha venido cogiendo más fuerza. ¿Cómo entender de que esto se hace tan visible a la luz de unas políticas que tenga el Estado? Bueno, primero es cierto, el fenómeno pues de la comunicación, de los medios tecnológicos han permitido que conozcamos más el fenómeno de la violencia y que estemos más familiarizados con lo que le pasa a las mujeres en el día a día, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Para nosotros hace unos años era desconocido, por ejemplo, hablar de la violencia por la práctica de la ablación, que es la mutilación genital femenina, o hablar, por ejemplo, del matrimonio infantil. Y ahora sabemos que todos esos fenómenos están ahí en el día a día. Entonces, uno es decir que sí, efectivamente los medios de comunicación, las nuevas tecnologías nos han permitido tener una apropiación mayor, una dimensión del problema. Otro es que efectivamente crece, ¿sí? Sí, los medios la hacen más visible, pero además crece, la violencia está creciendo, pero yo creo que es porque no estamos entendiendo qué está pasando. Entonces se acerban, ¿cierto?, los miedos, los temores, y somos una sociedad violenta que responde a esos miedos porque no entendemos los cambios de roles, no entendemos qué es eso del estereotipo, nos resistimos, y yo creo que hay que abonar ahí una transformación que no solamente es de políticas públicas, pero que es fundamental que venga desde la política pública, pero que es un cambio cultural, social y de educación muy fuerte que la política debería integrar. Pero cuando uno ve esto, entonces uno dice, no hay sanciones, la norma es muy frágil, si hay una política en Colombia que proteja desde los derechos humanos a la mujer. Bueno, pues definitivamente hay instrumentos internacionales que han inspirado las políticas públicas a nivel mundial y del discurso pues occidental de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Que instrumentos como la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, o Belén du Pará, bajen al Estado colombiano algunas leyes que son mucho más aterrizadas pues a nuestros contextos, como la ley 1257, que es una ley para vivir una vida libre de violencias. Es una política, es el trazo de una política, o está la política de equidad de género. Mucho por hacer en la política pública. Existe, pero no tiene dientes esa política, no tiene indicadores reales para medir su impacto, no llega a todas las mujeres, que eso es supremamente importante.
porque es una construcción de política desde arriba y no desde la base. Entonces, como no es participativa realmente, pues va a ser muy difícil que las mujeres de veredas, municipios, tengan realmente una vida libre de violencia. Estamos hablando de políticas públicas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Les voy a decir que me permitan ir a estos mensajes institucionales. Regresamos al tester para seguir hablando con nuestra invitada. Regresamos nuevamente al tester hablando de políticas públicas hoy en la conmemoración del Día Internacional de la lucha de la mujer, de esa labor tan importante que ha hecho, teniendo en cuenta que el próximo martes ya ha pasado esta actividad, pero que era importante poder dialogar con nuestra invitada Luz Ángela Gómez, una mujer experta en el tema de los derechos humanos. Estábamos hablando, Luz Ángela, de esas políticas públicas. Pero entre esas políticas públicas usted nos ha venido a contar aquí en la universidad que las políticas públicas tienen un énfasis en la educación superior. ¿Por qué llegamos hasta estos espacios? Bueno, la educación superior ha sido el eje también, es un eje muy importante para hacer grandes transformaciones a nivel social y así pues se ha tratado de establecer en diferentes ámbitos y de la política, ¿no? Por eso es transversal a todos los procesos sociales. Entonces, en materia de educación superior hay lineamientos específicos para que no se sigan vulnerando los derechos humanos, porque a pesar de creerse que el espacio de la universidad es un espacio ilustrado, donde hay una racionalidad que permite ver, que nos permite vernos en el otro y en la otra, y pues en ese sentido no transgredirlo, pues no. Realmente es un espacio también hostil y como hay ese imaginario de ilustración, se pensaba que no pasaba nada en el espacio de la universidad, pero resulta que la situación es otra y es por eso que pues se han venido, digo yo, haciendo estudios, pero más que todo destapando muchas situaciones que no se veían antes, ¿no? Entonces empiezan los estudios de muchas universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, que son un poco las más antiguas en este campo de análisis, a aplicar metodologías para poder diagnosticar, caracterizar lo que sucede. Pero la situación no es fácil. Usted dice que es un ambiente hostil. Cuando usted habla de un ambiente hostil, ¿por qué? Usted dice que es el espacio del conocimiento, ¿no es cierto? Una participación activa de la mujer, pero ¿por qué es hostil para la mujer? Sigue siendo hostil porque la concepción del conocimiento, o la construcción más bien del conocimiento, es una construcción androcéntrica, pensada desde el hombre y no solamente desde ahorita. Yo no soy filósofa, estudio a las filósofas que han hecho esa labor por mí y han estudiado, por ejemplo, los griegos, que son nuestra herencia, ¿no? en las prácticas sociales modernas. Y el espacio del conocimiento es un espacio androcéntrico, un espacio donde el hombre es el que está en el espacio público, donde el hombre es el que da la directriz, donde el hombre es el creador de epistemologías. Y en ese orden de ideas el espacio se reduce mucho o se desconoce dentro del espacio el rol también creador de conocimiento, de epistemología de la mujer. Entonces por eso puede ser un espacio hostil, pero que no percibíamos nosotras, porque también teníamos interiorizadas y normalizadas algunas cosas. Usted en su conferencia, en el diálogo que teníamos, usted habla de unas herramientas y nos decía al principio de que hay una política internacional y hay un ejercicio que se viene haciendo, pero ¿cuáles son esas herramientas, por lo menos aplicadas a esas políticas al interior de la universidad? Claro, hay dos instrumentos que cobran vital importancia para no replicar prácticas de discriminación contra las mujeres dentro de las instituciones de educación superior y para eliminar violencias y erradicar violencias, prevenir y sancionarlas, que son la Convención para la discriminación de todas las formas, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es CEDAW, y la Convención Belén du Pará, que es la Convención para eliminar, erradicar, atender todo tipo de violencia contra la mujer. Esas dos herramientas son fundamentales,
porque si las instituciones y las personas que hacemos parte de las instituciones las tuviéramos apropiadas, lucharíamos con esas herramientas para que ninguna de esas conductas se reproduciera, además porque esos instrumentos permitirían generar políticas al interior para capacitar. Es que todos tenemos que desaprender, todas también tenemos que desaprender cosas y aprender cosas y construir juntos y juntas unas nuevas formas de entendernos en las relaciones humanas. Pero al interior de las universidades, ¿tienen claro cuáles son esas herramientas? Hay confusiones, sí hay claridad y saben que existen, pero claro, quienes tenemos, y eso es histórico también, es un fenómeno social, quienes hacen la defensa de los derechos humanos siempre serán la sociedad civil, los trabajadores, las trabajadoras, y en este caso nos toca unirnos como comunidad universitaria para esa lucha. Me voy a salir un poco del contexto de la universidad. Estamos viviendo un momento polémico y yo creo que crítico, porque también lo comparto, es lo que ha sucedido con la Selección Colombia de fútbol. No puedo quedarme sin poder tocar este tema. La vocera, la fisioterapeuta, que ha destapado una situación inmensamente grande desde la perspectiva de género, de derechos humanos para la mujer. ¿Qué lectura le da usted a esto? Es una situación muy compleja, porque las mujeres se han ido ganando posiciones en muchos aspectos, entre esos el fútbol. Y ha sido una lucha muy dura para las mujeres en el fútbol consolidar una liga profesional. Eso ha sido una lucha de muchos años, y ahora en este momento, cuando ya estas mujeres nos habían representado fuera, habían ganado, ¿cierto?, la Copa Libertadores, y se habían ganado toda una solidez y respeto, entonces por exigir mejores condiciones, la decisión es simplemente terminar con la liga. Y a mí lo que me preocupa es la falta de solidaridad frente a la situación, porque no es para que hoy, 8 de marzo, nos estemos solidarizando, es para que en el mismo momento en que el presidente dio sus declaraciones, hubiésemos reaccionado como si nos estuvieran acabando la liga masculina. O sea, exactamente igual, es un principio fundamental. O sea, pero estas mujeres han estado estigmatizadas, las han revictimizado, han dicho que la responsabilidad es de ellas, que son unas chismosas, que han sobredimensionado, que eso es mejor acabar con eso. Además también las han estigmatizado respecto de su orientación sexual, que ha sido supremamente indignante a mi modo de ver. Entonces yo creo que es una situación muy difícil para las mujeres, creo que hay que volcarse a ellas, hay que solidarizarse con ellas y ojalá se pueda reversar lo que ha sucedido en ese escenario del fútbol femenino. Ese es un ejemplo, ¿no? Y ahora se hace visible, pero detrás de eso podríamos analizar y profundizar en muchos temas. Pero tomémoslo como referente y llevémoslo a toda nuestra población femenina. Es que hoy yo entiendo que a pesar de que las mujeres han alzado su voz, muchas de ellas desconocen sus derechos. Así es. ¿Qué debemos hacer? Es que claro, lo que hay que hacer es, porque el Estado no lo va a hacer por nosotros, ni por nosotras, es tratar de apropiar a las mujeres de todas las herramientas que existen. Por eso es tan importante los espacios que, por ejemplo, generaron hoy aquí en la universidad, de que las mujeres conozcan cuáles son esas herramientas y que puedan invocarlas en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo les decía, estas herramientas de CEDAW, Belén du Pará, la ley, pues deben ser del manejo cotidiano, que yo pueda reclamarle a la administración pública, que pueda reclamarle al funcionario, la funcionaria, a mi jefe, a mi jefa, mis derechos. Debe estar donde deben estar los instrumentos, en la gente, en las mujeres en este caso. Pero ¿no cree que de pronto la sociedad machista y culturalmente, como lo estamos analizando, la universidad sigue generando también esa violencia? Culturalmente las mismas mujeres han interiorizado esa situación y hoy aceptan como normal que las cosas puedan suceder. Yo creo que hay que desaprender lo que yo le decía, o sea, esto del género además no es una cuestión única y exclusivamente de mujeres. En el género están incluidas las mujeres, los hombres, las personas de orientación sexual diversa, las personas de identidades también diversas. Entonces yo creo que es una construcción colectiva. Aquí sí tenemos que apelar a los principios de la colectividad y decir, esto es un problema de todas y de todos. No se trata de generar o seguir recriminando, sino se trata de empezar a construir de manera conjunta. Y eso solo lo hacemos
trabajando en nosotros y en nosotras mismas desde el ser, desde lo que somos, pensarnos en una sociedad de verdad más equitativa y menos violenta. Bueno, con Luz Ángela, hablando de estos temas en profundidad, qué grato poder habernos aceptado este diálogo. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos con usted en contacto para entender y aprender un poco más de estos temas. Bueno, claro que sí, gracias. Nosotros seguimos en el Tester, que mide lo público. $190.000 es el pago que reciben por un mes de trabajo las manipuladoras del Plan de Alimentación Escolar contratadas por la Unión Temporal Proyección 2019. Un ejemplo de cómo la esclavitud moderna llegó a la escuela. Julie y Eduviges trabajan para la Unión Temporal Proyección 2019, uno de los 5 operadores encargados de suministrar la alimentación escolar en la ciudad de Cali. Estas 2 mujeres trabajan en la sede Divino Salvador de la institución educativa Antonio José Camacho. Trabajan 5 días a la semana durante más de 8 horas y solo reciben al mes un promedio de $190.000. A pesar de su miedo a denunciar los abusos y atropellos a los que se ven sometidas por la Unión Temporal Proyección 2019, hoy rompen su silencio y nos cuentan su historia. La función de toda la mañana de nosotras es llegar de 5:30 de la mañana, cocinamos, eso sí nos toca un boleo muy duro que hay que picar, que hay que montar, que hay que cocinar, que hay que sacar, por ejemplo, la carne, descongelar, todo eso. Nuestro trabajo consiste en cocinar, lavar los platos, arreglar mantener limpio el lugar, tenemos que llenar una minuta, un cardes, la desinfección del lugar, que todo esté perfectamente limpio. De trabajar estamos saliendo entre 3:30 y 4. Y pues a veces toca esperar el mercado y llega un poquito tarde, entonces salimos por ahí a las 4:30, 5 de la tarde. Por platos de desayunos nos pagan $65 y por el almuerzo nos pagan $100 y todo lo que pagan es para las 2. Ganarse $193.000, o sea, eso es, ¿con quién vive? ¿Quién vive con $193.000? Absolutamente nadie. Tenemos hijos que hay que sacar adelante, que necesitan de nosotros, pero ¿cómo vamos a trabajar tantas horas de trabajo por un sueldo de esto? No es justo. Creo yo que no es justo ese sueldo porque no estamos ganando ni siquiera la 1/4 parte de un mínimo. Como si la explotación laboral no fuera ya suficiente, la Unión Temporal Proyección 2019 obliga a las manipuladoras a pagar su seguridad social y se las descuenta mes a mes del miserable pago que reciben. Nos exigen seguridad social y pues tenemos la ARS y eso tenemos que pagar. Ellos nos descuentan a nosotros de los que nos ganamos, nos descuentan lo de la seguridad y lo que tenemos que pagar. Pero la explotación de la Unión Temporal Proyección 2019 parece no tener límites. Multas y sanciones son aplicadas con severidad a estas manipuladoras. Cuando llegan los alimentos nosotras tenemos que contarlos, ¿sí? Cuánto llegó de chocolate, cuánto esto. El año pasado tuvimos ese error, nos faltó 1/4 libra de chocolate y ¿qué dijo una supervisora anterior a esta? Que niñas, eso no puede pasar, tienen que estar pilas con eso porque 1 libra de chocolate a ustedes les puede, 1/4 de chocolate, de libra de chocolate les puede costar a usted $12.000. Entonces, otras, ¿cómo? Si eso no nos sale ni siquiera el día. La historia de Julie y Eduviges es una historia que se repite en varias instituciones educativas de la ciudad y del país. Son ellas quienes madrugan a cocinar los alimentos de los niños y niñas que van a la escuela, las que hacen milagros para hacer rendir las raciones que cada vez son menores. Ellas son el motor del plan de alimentación escolar y paradójicamente las que se quedan sin nada. Cuando no hay clase en el colegio, ese día no nos lo pagan a nosotros. Si los profesores llegan a entrar en un paro, nosotras paramos. Salen los niños, nosotras también salimos. Y no pasa nada, no hay pago, no hay sueldo. Exigimos de verdad, o sea, por lo menos tener un sueldo digno. Un sueldo digno, es justo.
Aunque la esclavitud, el trabajo forzoso y sin remuneración se acabó legalmente en Colombia hace 168 años, la historia de estas dos mujeres dice todo lo contrario. Mientras la Unión Temporal Proyección 2019 se lucra con nuestros recursos y la explotación laboral de mujeres como Yuli y Eduviges, la alcaldía de Cali se enorgullece por tener supuestamente el mejor plan de alimentación escolar en el país. Esta es una invitación desde esta institución para todos los maestros, para todas las comunidades educativas. Nosotros no podemos ser cómplices silenciosos de un tipo de maltrato y de abuso como el que está pasando. Yo invito a las comunidades educativas, a los maestros, que así como alzamos las banderas por defender nuestros derechos, nos apersonemos de esta parte que también hace parte de nuestra institución educativa. No permitamos más estos atropellos.